Demet Özdemir ha soltado la bomba. La razón detrás de su supuesto malestar con Can Yaman al fin sale a la luz. Y no es lo que muchos se imaginaban. Prepárense para el salseo del bueno, porque esto va a dar mucho de qué hablar. Se venía rumoreando desde hace tiempo, ¿verdad? Que si la química en pantalla, que si las miradas que lo decían todo. Vamos, que nos vendieron la moto de que entre ellos saltaban chispas. Y sí, en su momento parecía que sí, que eran la pareja perfecta de la televisión. Pero ahora, con estas declaraciones de Demet, todo cambia. Para ser honestos, yo sospechaba que algo no cuadraba. Siempre me pareció que Can era un poco mucho para la tranquila Demet. Él siempre con ese rollo de estrella internacional, viajando por el mundo, y ella más reservada, más de estar en su burbuja. Y parece que esa diferencia de estilos es justo lo que ha causado el problema. Demet, según lo que se está diciendo, habría confesado que el comportamiento de Can en redes sociales, o su manera de proyectar su imagen, la incomodaba. Imagínense, tú estás trabajando con alguien, intentando hacer una serie genial, y de repente tu compañero se convierte en un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Y empieza a hacer, pues lo que ha estado haciendo Can. Lo que yo creo que está pasando es que Can se dejó llevar un poco por la fama. Y es normal. Cuando de repente eres el hombre más deseado del planeta, es fácil perder un poco el norte. Pero para Demet, que es una profesional y seguramente valora mucho su privacidad, todo ese alboroto mediático alrededor de su compañero debió ser abrumador. Y quizás sintió que Can no estaba gestionando esa fama de la mejor manera, o que la estaba poniendo a ella en una situación incómoda. Muchos dicen que Can era demasiado egocéntrico, y bueno, no voy a ser yo quien lo desmienta. Pero yo sospecho que el problema principal fue la presión mediática y cómo Can la manejaba. Demet es una actriz súper talentosa y con los pies en la tierra, y quizás vio que Can se estaba metiendo en líos innecesarios con esa actitud de chico malo, que parece que ha adoptado últimamente. Piensen en esto: ¿cómo te sentirías tú si trabajas en un proyecto importante y tu compañero empieza a acaparar todos los titulares por sus escándalos o su vida personal, y no tanto por el trabajo que están haciendo juntos? Debe ser frustrante, ¿no? Demet seguro que quería centrarse en la serie, en su personaje, y no estar constantemente apagando fuegos o lidiando con el torbellino que generaba Can. Y aquí viene lo jugoso: ¿ha hablado Demet directamente de Can? Pues sí, las filtraciones apuntan a que sí. Ha mencionado que ciertas actitudes de él, que su manera de vivir la fama, chocaban con su forma de ser. No se trata de celos, ni de que no se gustaran. Se trata de incompatibilidad de caracteres y de cómo manejaban la fama. A mí me da pena porque la verdad es que como pareja en Erkencicus nos conquistaron a todos. Eran pura magia. Pero la vida real es otra cosa, señores. Y parece que Can y Demet, a pesar de la química en pantalla, no pudieron trasladar esa magia al mundo real, principalmente por las presiones externas y las diferencias en su forma de encarar la vida y la fama. Muchos se preguntan si Can se ha dado cuenta de lo que ha perdido, o si en realidad le importa. Viendo sus últimas apariciones, parece bastante ajeno a todo el revuelo. Él sigue a lo suyo, disfrutando de su éxito y de sus proyectos. Pero, ¿quién sabe? Quizás en algún momento se dé cuenta de que lo que tuvo con Demet era especial. Lo que sí está claro es que Demet ha decidido poner tierra de por medio, y que la buena onda que parecía haber entre ellos se ha enfriado bastante. Y todo por este tema de cómo gestionar la fama y las diferencias de personalidad. Así que ahí lo tienen, el misterio resuelto. No fue un amor no correspondido ni una pelea por un contrato. Fue algo mucho más real. La diferencia entre cómo dos personas manejan la locura de ser famosos. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿creéis que Demet ha hecho bien en poner distancia con Can? ¿O pensáis que ambos podrían haber intentado entenderse mejor para salvar la situación?